Hoy voy a mostrarte el proceso completo desde que elijo los colores hasta que la pintura está terminada para un diseño de patrón. ¿Por qué elegí este motivo para pintar? Bueno, porque se acerca el Día de Muertos o el Día de los Fieles Difuntos y es una fecha en la que recordamos a nuestros seres queridos que ya no están. Este motivo, este patrón que voy a pintar tiene que ver con el recuerdo de mi abuela. Pero antes de empezar, te voy a mostrar cuáles son los pasos que sigo para cualquier pintura que hago. Y lo primero es ver qué colores tengo disponibles en mi paleta, que cuando termino de pintar algo dejo secar los colores porque la acuarela te permite reactivar esas pinturas y volver a usarlas aunque estén secas. Entonces, primero hago una muestra de los colores que están en mi mezclador. Y de esa manera, si alguno de ellos me inspira o me sirve, lo voy a usar en mi próxima pintura. Entonces, en este caso, recuerdo a mi abuela y algo que ella me enseñó es a tejer. Por eso se me ocurrió pintar un motivo de tejido, un patrón de tejido. Y los colores que a mí me llamaban la atención cuando yo era chica eran esas lanas que iban cambiando de color y que al tejerlas se armaban como unas mezclas aleatorias de esos colores que traía, ¿no? Y los colores que recuerdo de esas lanas o que me vienen a la mente son algunos rosas intensos, mezclados con colores café o verdes oscuros. Entonces voy a aprovechar este magenta que tenía en mi paleta, voy a armar un verde más oscuro y ese café lo voy a intensificar un poquito más. Aquí ya tengo mis 3 colores seleccionados, que son con los que voy a empezar a pintar mi patrón de tejido. He pegado un pedazo de papel de acuarela en un cartón, encintándolo por sus 4 lados con cinta de papel. Y con esta brochita voy a pincelar con agua solamente toda la superficie de mi papel para que quede bien humedecido. ¿Por qué hago esto? Porque quiero generar esos colores que se mezclaban en las lanas del tejido como manchas que se entrelazan y se funden unas con otras. Y cuando tenemos una base de agua en nuestro papel, todo el color que apliquemos encima se va a ir como fundiendo y mezclando entre sí. Aquí pongo en algunas partes el color verde, en otras el color magenta y finalmente el color marrón. No lo voy a mover demasiado y voy a dejar que estos colores sequen así como están. Una vez que tengo las manchas secas, lo que veo es que quizás están con un tono muy tenue y me gustaría que sea más intenso. Entonces, voy a humedecer mi papel con spray de agua y sobre esa humedad voy a salpicar o dejar caer gotas de más color de los mismos que había elegido. Para que esas gotas no queden tan intensas y rígidas, vuelvo a rociar con agua encima y veo cómo se expanden. Y eso me gusta. Lo interesante es jugar con esta mancha, hacer un poco de
Sí, de juego, de experimentación libre y ver qué nos va gustando. No estoy buscando ningún objetivo específico, sino manchar el papel con estos 3 colores. Lo que sí voy a ir haciendo es que cuando se me generen charcos de agua en exceso, puedo ir absorbiéndolos con un papel absorbente para evitar que haya demasiada agua en mi papel y eso también va a demorar mucho el secado. Entonces quito los excesos. Puedo seguir agregando manchas todo lo que quiera. También puedo dejar secar y volver a manchar encima de lo que ya está seco hasta que me guste la mancha que ha quedado. Una vez que ya están secas, absolutamente secas todas estas manchas, voy a empezar a dibujar mi patrón. Aprovecho esta curva que se hizo naturalmente en el centro de mi papel para darle dirección al tejido que voy a dibujar. Entonces trazo líneas más o menos con la misma separación unas de otras. No tiene que ser algo tan preciso y pueden no ser rectas. Al contrario, es preferible que no sean rectas, sino generando una curva que es mucho más natural en un tejido. Entonces toda la superficie de la hoja la voy a trazar con estas líneas paralelas, podríamos decir. Luego voy a empezar a dibujar en alguna de estas líneas el tejido mismo, las hebras de tejido que se van viendo como si fueran óvalos o pequeñas hojas, una al lado de la otra. En la franja de al lado dibujo también las hojas, pero inclinadas en el sentido opuesto, es decir, que formen una V corta con las hebras que dibujé en la franja, en la primera franja que hice. Y deben coincidir cada hebra con la de al lado formando esa V. Por lo tanto, tengo que dibujar en la misma posición que están las hebras de la primera fila, las de la segunda. En la siguiente vuelvo a invertir la dirección de estas hebras para que también vayan formando esa V corta con las anteriores. Es decir, que voy alternando la posición una tras otra, pero no voy a dibujar en todas las franjas esas hebras, sino que voy a dejar estas 3 filas nada más a modo de muestra para empezar a pintar y después ya van a ver cómo sucede la magia. Resulta que para pintar este patrón de tejido lo que voy a hacer es darle sombra a las zonas que están en oscuridad de mis hebras. Para eso voy a preparar un color gris oscuro, intenso, para destacar esas partes de sombra. La sombra sería el huequito que queda entre una hebra y otra. Al principio suele ser difícil pintar este huequito hasta que le vamos encontrando la mano. Yo en la primera me di cuenta que la pintura gris que preparé no era lo suficientemente intensa como para dar esa sombra. Entonces volví a mi mezclador y le di más intensidad a ese color. Vuelvo a probar y ahora sí me doy cuenta que tiene la intensidad que deseo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo como unas palomitas con el pincel hacia un lado y hacia el otro, que es la sombrita que deja una hebra al lado de la otra. Entonces voy siguiendo toda una línea con esas palomitas.
Como les decía, puede ser difícil al principio lograr esa formita, pero es importante practicarla y con mucha paciencia, tampoco pretender que todas salgan perfectas. Esto me gustó de pintar este patrón porque yo recuerdo a mi abuela que ella siempre tenía un tejido en curso. Y entre que cocinaba o que hacía alguna tarea de la casa o que estaba con nosotros, sus nietos, ella se sentaba en algún descanso a tejer. Y ese momento de tejer era un momento de meditar, de que sus pensamientos fluyan libremente o de conversar con otra persona, pero era un momento muy especial, siento, para ella, donde se concentraba en esa tarea o a veces la hacía en forma automática, pero era como su cable a tierra, ¿no? A veces, cuando ya mi abuelo no estaba, recuerdo que ella dejaba el tejido a un lado y una vez me dijo que lo extrañaba, me preguntó cómo lo recordaba yo. Entonces se ve que ese momento era muy especial. Y me gustó que al pintar estas palomitas también me dio esa sensación de estar concentrada y que mis pensamientos también puedan ir volando, ¿no? hacia donde puedan fluir, según mis preocupaciones, según mis deseos, mis proyectos. En eso sentí que el tejido y la pintura de este patrón se hermanaban. Por eso es importante tomarlo con calma, no apurarse e ir disfrutando cada una de esas palomitas. Y si nos equivocamos, no pasa nada, continuamos. Como les decía, las primeras hileras de estas hebras las he dibujado, pero ya como en esas 3 aprendí cómo era el patrón, luego ya no me hizo falta hacer el dibujo, sino que simplemente sabía que tenía que ir haciendo una palomita cuyas alitas apuntaran justamente a las alitas opuestas de la hebra de la fila de al lado. Entonces, de ese modo, ya no necesité el dibujo y mi patrón fue fluyendo solo. También es importante ir girando nuestro papel para que nos resulte cómodo a la posición en la que tenemos que pintar, especialmente estos motivos que son tan precisos y tan finos en el uso del pincel. Una vez que terminé todas las palomitas, lo que voy a hacer es, con esta goma moldeable, voy a hacer un rollito y lo voy a pasar por todo el papel para borrar las líneas de lápiz y que quede más limpia la pintura. Y por último voy a completar unas sombritas en cada una de las líneas que antes estaban dibujadas con lápiz, y ahora lo que voy a hacer es, con el mismo color gris que dibujé las palomitas, voy a hacer como unas líneas punteadas que sigan esa dirección.
Una vez que la pintura está completamente seca, recién puedo retirar la cinta de los laterales. Lo voy a hacer con cuidado para no dañar el papel y siempre con la cinta que va tirando, apuntando hacia afuera del papel, para que si hay alguna rasgadura no se despegue lo que está pintado. Y listo, así quedó mi tejido. Me quedé contenta, fue muy entretenido y la posibilidad también de recordar a mi abuela, que me ha enseñado tantas cosas y que la he querido tanto y la llevo tanto siempre en el corazón. Espero que este video te inspire a pintar para recordar a alguno de tus seres queridos que ya no están.